leído el texto bíblico en sí. De pronto ustedes recordarán que tenemos un Antiguo Testamento y un Nuevo Testamento, ¿lo recuerdan? En el Antiguo Testamento hay una particularidad, y es que esos 39 libros que ustedes tienen ahí en la Biblia, en el Antiguo Testamento, fueron escritos en dos idiomas diferentes, pero muy cercanos. Y estoy hablando del hebreo, que está aquí, y el arameo. Ahora, si ustedes lo notan, los caracteres son similares. Bueno, y es que de hecho el arameo y el hebreo son prácticamente iguales. Son algunas palabras, algunos verbos que cambian, nada más. Esta palabra que ustedes ven aquí es shalom. Y si notan, esta pequeña letra que está acá, que es la shin, es casi igual a esta que está acá, ¿la ven? Así que los caracteres son muy parecidos. De hecho, el arameo compone más o menos un 1.2% del Antiguo Testamento. Es muy poco, un par de versículos, hay unos cuantos versículos, exactamente 276 versículos. Ahora, en el Nuevo Testamento la historia es diferente y es hacia allá donde me voy a dirigir. El Nuevo Testamento está escrito en un idioma completamente diferente, que es el griego. Y el griego que ustedes ven aquí hay un trocito, son 27 libros en el Nuevo Testamento, de pronto ustedes ya lo saben, 27 libros del Nuevo Testamento, el idioma es completamente diferente, yo estoy hablando, como les digo, del griego, y aquí tenemos una frase, ho theos agape estin, Dios es amor. Ahora el texto, el texto griego es muy rico, tiene muchos matices, pero nada se compara con el español. No obstante, hay una particularidad en el texto que vamos a leer hoy que me llamó muchísimo la atención. Y es que hay un evento en ese texto que es una palabra en particular. Me llamó mucho la atención y esta palabra obedece a o está dentro de una categoría, que es la categoría que se denomina hapax legomenon. ¿Y eso qué es? Esos términos tan raros. Bueno, en el estudio del idioma hay palabras que solamente ocurren una vez en todo el Nuevo Testamento. El texto que hoy vamos a leer tiene una de esas palabras. Hapax legomenon significa dicho una vez. Y esa palabra, bueno, realmente, ciertamente esa palabra aparece una vez, pero son dos veces. Dos veces aparece, pero referidas al mismo evento. Es decir, la misma historia, una vez en Lucas y otra vez en Mateo, utiliza esa sola palabra. Y me llamó la atención porque es la descripción de un evento muy duro, muy difícil, que es... Ya lo vamos a leer en un momento, pero esa palabra es supremamente descriptiva para el momento y la sensación, el sentimiento que el personaje que vamos a leer está experimentando. Así que les voy a invitar a que entremos en materia, pero antes de leer el pasaje les invito a que oremos. ¿Les parece? Allí con su Biblia en su mano le invito a que oremos. Dios mío, te damos gracias porque tú fuiste sabio, eres sabio y seguirás siendo sabio. Y nos dejaste tu palabra como una luz que ilumina nuestro camino. Es maravilloso tener una guía, Señor. Es maravilloso tener un manual para navegar en nuestra vida. Para todos nosotros, de una u otra manera, por la circunstancia o la razón que sea, motivados por solamente tú sabes que vinimos en esta mañana y quizás venimos una y otra vez todas las semanas. Señor, oramos para que tu palabra, Señor, nos hable hoy, para que tus palabras, tus miradas, lo que quieras poner en nuestros corazones, Dios mío, nos hablen, nos hagan reflexionar en ti, Señor, en lo que tú esperas, Señor. Dios, no alcanzamos a entender cómo tú conoces cada corazón y cómo tienes un plan para cada persona. Eso escapa de nuestro entendimiento, pero cada persona está aquí con un propósito y no los has traído acá por casualidad. Para que ese propósito, Señor, sea apoyado en este día por lo que habremos de escuchar en tu palabra, en el nombre de Jesús. Te lo pedimos. Amén. Lucas capítulo 22, vamos hacia allá. Lucas capítulo 22 en el versículo número 62. Y me estoy refiriendo a
a este texto. El texto que hoy vamos a estudiar está entre los versículos 54 y 62. Pero como una película que va desde atrás hacia adelante, vamos a ver la conclusión de esta película. Ahora, tengo que contarles que esto lo exploramos hace varias semanas, exploramos la primera parte de esta historia y ahora pues vemos esta conclusión, pero antes de ver ese nudo, cómo se desarrolla este evento, quiero invitarlos a que veamos esta palabra, este pasaje, así termina esta historia. Y aquella palabra que les estaba mencionando, esa palabra que aparece solamente, bueno, esa palabra en dos eventos diferentes, es esta, amargamente. Y me estoy refiriendo a Lucas capítulo 22, versículo 62. Y dice la palabra, y saliendo fuera, lloró amargamente. Amigos, esta es la conclusión dolorosa. La conclusión dolorosa de una difícil y estremecedora imagen. Este pasaje, esta historia es presentada también en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 26, en el versículo 75. Y el texto se refiere al llanto de Pedro. ¿Se acuerdan de Pedro? Esta es la conclusión de aquel evento que Pedro tiene que enfrentar. Y este texto, esta palabra, es escogida por el Señor para expresar únicamente el dolor tan profundo que Pedro sintió después de haber pasado por la prueba, probablemente la prueba más difícil de su vida. Esta palabra no es un llanto normal, no son lágrimas nada más de un momento difícil. Esta palabra nos ayuda a imaginarnos, es la palabra picros, nos ayuda a imaginarnos a un dolor de duelo, a un dolor de desconsuelo, a un dolor de agonía, algo que está rompiéndose adentro. Y es que Pedro está en agonía después de haber hecho lo que jamás se imaginó hacer. Sin duda, el corazón de Pedro está roto, está quebrado, está hecho pedazos en este momento. Hasta ahí culmina el evento, la narración. Pero la verdad es que tenemos que juntos recordar que Pedro es un hombre diferente. Pedro ha venido siendo un hombre muy especial, es aquel valiente, aquel atrevido, el temerario que es el único que se atrevió a bajar del bote, ¿se acuerdan? Y caminó sobre el agua. Ese mismo Pedro emocional, atrevido, valiente, a veces lento para entender, a veces lento para captar las cosas espirituales. Este Pedro creía que era muy fiel, o al menos, bueno, realmente estaba convencido de eso, pero vendría a enfrentar el momento más tenso de su vida y allí se va a dar cuenta de qué material está hecho. Hace algunas semanas, juntos revisamos un pasaje por allá en Lucas, en el capítulo 22, en el versículo 33, donde Pedro está hablándole a Jesús con mucha firmeza, ¿se acuerdan? Y Pedro le dice, Señor, yo estoy dispuesto a ir contigo tanto a la cárcel como a dónde. Miren, nadie puede juzgar las intenciones de Pedro. La palabra de Dios es clara. En su corazón hay disposición, hay una buena intención, hay un buen deseo. Está convencido Pedro, él cree que sus palabras van a ser ciertas. Él es honesto en su declaración, él es sincero. Realmente Pedro está convencido de que está dispuesto a ir hasta el final. Quizás como nosotros hoy día. ¿Quién podría juzgarlos a ustedes de sus intenciones al venir en esta mañana? ¿Quién podría juzgar sus experiencias o sus sentimientos, sus motivos para seguir al Señor? ¿Quién podría decir, ustedes no son sinceros en su deseo de servir a Dios? Ustedes están viniendo solo por interés. Nadie lo puede decir. Solamente Dios conoce el corazón. Es lo que nos dice Jeremías capítulo 17. Solamente Él conoce el corazón. De hecho, les tengo una mala noticia. Ni siquiera ustedes mismos conocen su propio corazón. Porque el corazón es descrito por Jeremías como perverso y engañoso. Usted puede estar convencido de algo, pero realmente su corazón lo traiciona.
Por tanto, ese Pedro, tanto para Pedro como para nosotros, a veces la vida cambia, las situaciones cambian y a veces uno no sabe ni siquiera cómo reaccionar. La vida de Pedro va a cambiar en cuestión de horas de manera vertiginosa. Van a venir cosas que él jamás se esperaba y estas palabras bien intencionadas se van a convertir simplemente en una promesa que él va a tener que enfrentar si la va a cumplir o no la va a cumplir. Algunos de nosotros, cuando la vida cambia, sacamos las uñas y sacamos las mejores excusas para no cumplir con nuestra palabra. Pero la verdad, de hecho, Pedro va a ser uno de ellos, porque en el momento de la prueba, ¿qué va a sacar? Va a sacar una espada, ¿se acuerdan? Y va a andar mochando orejas por aquí y por allá. Bueno, no en plural, mochó una y Dios, el Señor Jesús lo atajó, le dijo, tranquilo, este no es el momento de la espada. Porque Pedro realmente estaba presionado, estaba en una situación de alto estrés. Pero Pedro había hecho una promesa. Pedro había hecho esta promesa. Pedro había hecho una declaración pública delante de otros cristianos, delante de otros seguidores. Pedro había hecho una afirmación de fidelidad absoluta y había llegado la hora de cumplir esa promesa. Qué tenso esto. Pero las condiciones, amigos, no son las más favorables para él. Y aquí hay una pregunta que juntos tenemos que pensar, que tenemos que reflexionar. Todos de una u otra manera hemos hecho una palabra, hemos dado una palabra en alguna circunstancia. Quizás a nuestra esposa, quizás a nuestro esposo, quizás a nuestro jefe, quizás a Dios mismo. ¿Cuán fuerte es el compromiso que tú tienes con tu palabra? ¿Cuánto vas a cumplir tu palabra? Tu palabra o tu promesa o tu fidelidad a Dios están sujetas a la favorabilidad de las condiciones. Es decir, que si el viento está a tu favor, cumples tu palabra. Pero si está en contra, si la situación está un poco tensa, no lo voy a hacer. Me voy a echar para atrás porque Dios me entiende. Bueno, esta es una palabra que juntos tenemos que... una pregunta que juntos tenemos que considerar. Tenemos que considerarla y ahora, bueno, vamos a entrar en materia, vamos a mirar cómo él va a enfrentar esta situación. Y este es el texto que vamos a revisar, pero solamente quiero enfocarme ahora inicialmente en ese primer versículo, Lucas en el capítulo 22, en el versículo 54. Y seguramente recordarán que han llegado algunas personas, no sabemos cuántas exactamente, ni la hora exacta, probablemente estamos hablando del jueves a la medianoche. Quizás algunas personas piensan que es como entre la 1 de la mañana y las 5 de la mañana del viernes, que estos eventos que vamos a leer se van a desarrollar. Más o menos 12, 1 de la mañana, no estamos muy seguros, pero en ese momento, amigos, va a suceder esto. Dice la palabra en Lucas, en el capítulo 22, en el versículo 54, dice, y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a la casa del sumo sacerdote. Y Pedro le seguía de lejos. Aquellos que habían detenido a nuestro Señor Jesús, lo habían utilizado espadas y palos, como ustedes saben, habían ido hacia él, lo habían detenido. Jesús les increpa, como ustedes probablemente ya lo leyeron. Porque han venido contra mí con espadas y palos. Yo he estado enseñando, he estado predicando y nadie me ha detenido. Ahora ustedes vienen a tomarme. Y efectivamente lo capturaron y se lo llevan a la casa del sumo sacerdote. Y en particular lo llevan al patio. Lo dejan allí en el patio y hay alguien que está yendo cerca, pero no tan cerca. De hecho, la expresión es que Pedro le sigue de lejos. Ahora Mateo nos va a ayudar a entender algo. En este momento Jesús está solo. Porque en el momento que atrapan a Jesús, dice la palabra de Dios en Mateo 26, 56, todos huyen. Ni uno se queda. Ni uno, ni el guerrillero que era
Simón el celote, ni el de la plata, que era Mateo, ni el incrédulo mucho menos, don Juan, don Tomás, salió, todos se fueron, todos huyeron. Ahora, aquí hay algo paradójico, amigos, y es algo que me inquieta. ¿Por qué si todos se van, Pedro se queda? Pedro se quedó, pero no se acercó. Pedro se quedó y se fue siguiendo a Jesús de lejos. Ahora, piensen en la tensión. No sabemos por qué se va Pedro detrás de Jesús. No sé si fue por miedo, no sé si fue por culpa, porque recuerden, hace un par de horas acaba de decir que va a estar hasta el infinito y más allá, y ahora que viene la prueba. Entonces, Pedro está, ¿no?, en la lucha y está tenso. No sabemos por qué lo hace. No sabemos si es por curiosidad o por culpa, por emoción. Lo cierto es que Pedro se acerca y está a una distancia propicia para alcanzar a ver a Jesús. Por supuesto, Jesús lo puede ver a él. Y él lo mira de lejos, ¿no? Lo está chequeando. Jesús no está lejos. Quien está yendo lejos, ¿quién es? Pedro. Pedro está alejado de Jesús. Jesús no está lejos de Pedro. Ahora, probablemente esa distancia, amigos, no es solamente física, sino espiritual. Ahora, no quiero minimizar la gravedad de la situación, porque el peligro de muerte para Jesús y para Pedro y para todos sus discípulos era real. Ya ustedes saben que Pedro andaba con una espada en el cinto y estas personas no tenían buenas intenciones con Jesús. De hecho, estaba muy claro que ellos tenían una intención de muerte con Jesús. Ahora, Pedro está debatiéndose en su corazón si va a seguir a Jesús o lo va a abandonar. Y probablemente en su mente está pensando, bueno, pero Él es el maestro. Él me sacó de pescar, me sacó de la oscuridad y me trajo a vivir con Él, a vivir un propósito nuevo. Y ahora, ¿cómo yo lo voy a abandonar? ¿Cómo voy a abandonar a aquel que sanó a mi suegra? ¿Quién dice amén por sanar las suegras? Estaba feliz, esposa feliz, vida feliz. Ahora la suegra está viva, la mujer está feliz. Pedro, habían pasado tantas cosas en la vida de Pedro, tan buenas con Jesús. Él había ido a lugares donde jamás imaginó ir y vio tantos milagros, caminó sobre el agua, hizo tantas cosas y ahora tiene que seguir a su maestro, pero está con miedo, tiene cobardía, pero no es una simple cobardía, es la presión, la dificultad de verse rodeado de algo que uno no puede manejar. Ahora, aquí viene la primera pregunta, y esa pregunta es esta: ¿a qué distancia tú caminas de Jesús? ¿Lo sigues con la vista o estás cerca de Él? ¿Lo ves de lejos? ¿Sabes quién es? ¿Pero te has abandonado a Jesús? Eso es algo que ustedes y yo debemos considerar. Ahora, quiero llevarlo al otro lado. Tampoco quiero con esto, no debemos ser muy duros con Pedro, pero tampoco podemos condicionar la fidelidad de Pedro y por ende de los cristianos. Y aquí quiero que pensemos en nosotros como cristianos. Yo también soy un seguidor de Cristo. No podemos condicionar la fidelidad de nuestra fe en Cristo, de nuestra fidelidad a Dios, a las circunstancias. Pedro está en una situación muy difícil, pero Pedro es entendido de que seguir a Dios es muy difícil. Y usted y yo tenemos que ser conscientes de eso. Seguir a Dios, ser un discípulo de Jesús, va mucho más allá de ir el domingo a la iglesia. Tiene que ser consciente de eso. Ser un cristiano, un discípulo de Jesús, es algo muy difícil. Así que si usted no está seguro de lo que va a hacer, si no ha decidido seguir a Jesús, piénselo bien. Porque después de que lo decida, ya le voy a decir qué viene para usted. Pedro está consciente, porque Pedro es judío. Una breve mirada, hermanos y hermanas, amigos que nos visitan hoy, al Antiguo Testamento nos va a dar una imagen muy dura para aquellos que predicaron la palabra. Tengo un par de ejemplos aquí. Elías fue amenazado de muerte y perseguido. Jeremías fue azotado
y abandonado a morir en una cisterna, en un pozo. Lo tiraron allí con el barro hasta la cintura, a que se muera allá por predicar la palabra. Y hay más. La tradición dice que a Isaías le cortaron la cabeza, lo aserraron. Entonces, el sufrimiento no es algo que es ajeno para Pedro. Pedro sabe que seguir a Dios es difícil. Zacarías fue asesinado por sus propios hermanos por profetizar. Ahora, quiero que sepan que servir a Dios, seguir a Jesús, seguir a Dios nunca ha sido difícil. Ha sido muy difícil, ha sido muy intenso y va a demandar de cada uno de ustedes todo. Sé que ayer hablábamos con algunos hermanos y en una conversación alguien decía, ser cristiano aquí en Estados Unidos es muy difícil, pero no por las tentaciones que hay, sino porque hay tanta comodidad para nuestro corazón, tanta facilidad, tanto acceso a la carne, a los deseos de la carne, que ser fiel es muy difícil, ser entregado es muy difícil, es muy complicado. Servir a Dios nunca ha sido fácil, pero quiero invitarlo a algo, a que espere de usted mucho más de lo que está dando, a que espere de usted mismo, de su compromiso con Dios, mucho más, a que se exija de usted algo mucho mayor, porque les debo decir que aunque Dios no está esperando una perfección inmediata en 24 horas, Él espera perfección de cada uno de nosotros. Pero eso es imposible. Bueno, la palabra de Dios dice, sean santos como yo soy santo. Así que Él nos está apuntando, nos está colocando la vara muy alta. Está muy alta la vara. Ahora quizás nunca lleguemos allá, pero Él espera que usted mire hacia allá y se dirija hacia allá. Eso es lo que vemos en la palabra de Dios. Él sabe que será difícil. Él sabe que nuestras fuerzas son limitadas, que nuestra fuerza es muy difícil, pero si usted no está dispuesto a hacerlo, probablemente, debo decirlo, este no es el lugar para usted. Debe de pronto buscar otro lugar. Y miren, yo sé que las iglesias cristianas y nuestro trabajo es evangelizar y llevar a las personas a Cristo, pero también nuestro trabajo es decirles a ustedes claramente la letra pequeña. Y la letra pequeña está ahí en las Escrituras. Miren esto. Estas no son mis palabras. Lucas capítulo 14, versículo 25 al 27. Grandes multitudes le acompañaban. Ahora, ¿cuánto es grande? Muchísimo. Entonces, mucha gente viene hacia Jesús. Y Él se voltea a mirar. Es decir, que Él va adelante y la gente viene atrás. Y Jesús voltea a mirar a toda esta gente. Cualquier pastor que esté buscando números o dinero diría, soy un éxito, soy la estrella. Pero no, Jesús voltea y les dice, si alguno de ustedes quiere, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre, a su mujer e hijos, a sus hermanos y hermanas y aún hasta su propia vida, ¿qué dice después? No puede. No puede ser mi discípulo. No, pero es que podemos negociar. No puedes. Jesús no se impresiona con las multitudes. Muchas iglesias pueden ser muy numerosas, pero pueden estar llenas de personas que no son discípulos de Jesús, que no han decidido abandonarse por completo a seguir a Jesús. Pero lo más duro de esto es que Jesús mismo, el Hijo de Dios, no le basta eso, sino que lo lleva más arriba y dice, el que no carga su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Oh, qué duro esto, qué duro. ¿Por qué no lo hace más fácil? ¿Por qué no promete más bien dinero como muchos lo hacen hoy? ¿Por qué no promete más bien que vamos
tener casas y carros y becas y vamos a poder divorciarnos cuando queramos o vamos a poder empezar empresas y podemos abandonar a nuestra familia o podemos sobornar personas y Dios nos va a perdonar porque Él es todo amor. ¿Por qué Él no la pone más fácil para que más gente lo siga? Bueno, la verdad es que Él no está interesado en la multitud, sino en cristianos puros, discípulos suyos, que se abandonen a sí mismos y lo sigan. Ahora, nuestra iglesia predica el evangelio, pero nosotros no somos la puerta. Somos simplemente un lugar donde predicamos la palabra. Pero el que está en la puerta, descrito como la puerta en Juan, yo soy la puerta a través de la cual pasan las ovejas, ¿se acuerdan? Él está en la puerta y Él dice quién pasa y quién no pasa. No somos nosotros no mandamos a nadie al cielo. Bueno, al menos... Bueno, no está bien, hay unas posibilidades, pero ya lo de las espadas ya pasó a la historia. Pero Jesús es el que va a decir quién pasa y quién no pasa. Oh no, algunos dicen, mi relación con Dios está perfecta. Yo estoy bien con Dios, Dios está bien conmigo. En mi tierra dicen Chucho y yo, Chuchito y yo, mi padre, mi pana, mi amigo, yo me llevo bien con él me entiende a mí, yo lo entiendo a él. Amigos, es mejor que pongan los pies sobre la tierra. Porque el que está en la puerta va a mirar esto. Si usted se entregó o no se entregó. Si usted fue un cristiano, un discípulo verdadero que se abandonó a Jesús o no lo hizo. Porque si no está dispuesto a hacerlo, pues usted no puede ser un discípulo. Es lo que dice la palabra de Dios. Qué duro, ¿verdad? Es difícil. Pero hay una gran luz de esperanza acá. Y es que Él sabe que nosotros no podemos hacerlo en nuestras propias fuerzas. Pedro está en un momento crítico. Ve a Jesús, a su fiel amigo, que está siendo fiel a su propósito y enseñanza. Está ahí, mirándolo. Y él está aquí, lleno de miedo, lleno de terror por lo que viene. Pero es mucho para él. Es mucho para él, pero no lo abandona. Esto es lo que me parece curioso. No abandona a Jesús, no se va para su casa. Pedro viene a hacer algo increíble, algo que, pues, al menos para mí es inimaginable. Y he estado pensando y pensando en esto porque él va y se acerca, pero no está tan cerca, pero no se va con Santiago y Juan, con quienes acostumbraba a andar. Él está solo allí, Pedro. Y hace algo increíble. Va y se sienta, no se entrega, pero decide sentarse en la mitad del patio, en la mitad de los contradictores de Jesús. Imagínense esto. En lugar de irse con sus hermanos a orar o a pedir clemencia, a orar a Dios o a buscar a María o a buscar a su suegra o a buscar a su esposa, Pedro decide acercarse, pero no tan cerca, y luego se sienta entre los contradictores, al lado del fuego. ¿Qué hace un cristiano? ¿Qué hace un seguidor de Cristo en medio de los contradictores? Aquí luego Jesús es llevado a un juicio, un juicio que no sé si podríamos decir que es un juicio, es algo completamente errado, pero Pedro es valiente y se mete al patio y empieza a hablar. Empiezan a hablar las personas, entre ellas probablemente, y se desarrolla lo que sigue. Y vamos a ir al siguiente trozo. En el capítulo número 22, en el versículo número 55. Dice la palabra de Dios: y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado en el fuego, se fijó en él y le dijo: también estaba con él. Pero él lo negó, diciendo: mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo: verdaderamente,
también este estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor, que le había dicho, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Qué duro esto, ¿verdad? Qué tenso. Ahora, de acuerdo a Craig Keener, un erudito del Nuevo Testamento, él va a decir que meterse ahí a la boca del lobo, al patio del sacerdote, del sumo sacerdote, pues requería mucho valor, porque habían muchos guardias observando qué iba a pasar con el juicio de Jesús. Y Pedro va y se sienta allá frente al fuego, y allí ven ustedes las 3 veces. Una criada se acerca frente al fuego y quizás el fuego le da en su cara y él se da cuenta y ella se da cuenta y le dice, no lo conozco. Pedro, realmente decimos, bueno, Pedro negó a Jesús. No, Pedro mintió 3 veces. Eso fue lo que hizo, mintió 3 veces. Y aparece en el texto que cada vez que ustedes ven 3 veces es algo completamente firme, es algo completamente sólido. Y recuerden, a la primera vez no lo conozco, no tengo una relación con él, no somos amigos, no somos familiares, no tengo ningún tipo de relación con ese hombre del cual usted me está hablando, no lo conozco. Ahora imagínense la tensión y la culpa en el corazón. Hace menos de 6 horas acaba de decir que va a ir hasta el final y ahora está diciendo que no lo conoce. Y luego otro hombre se acerca y le dice, bueno, tú eres de ellos, de los Galileos. No tengo nada que ver con ellos. Ahora no solamente niega a Jesús, sino también niega a su familia, a sus hermanos, a la iglesia, a lo que podríamos llamar la primera iglesia. Y luego finalmente vemos que esta piedra, Pedro es, ¿se acuerdan? Petros, roca. La presión, amigos, empieza a triturar a esta roca, a este Pedro, que era el hombre más fuerte, el líder de la iglesia, el líder del grupo, empieza a crujir, empieza a desmoronarse poco a poco ante la presión de la gente. Al estudiar este pasaje, amigos, tuve que pensar varias veces, ¿por qué Pedro no se fue con sus hermanos y terminó allí? Bueno, algunos dirían, algunas personas deterministas dirían, bueno, estaba escrito, estaba predestinado, podríamos decir tantas cosas. Que Pedro efectivamente en algún momento, de alguna manera, iba a negar a Jesús. Es cierto, pero lo que nos dice el texto es que Pedro tenía una elección. Pedro pudo haberse ido con otros discípulos. Sin embargo, eligió intencionalmente meterse en una situación muy complicada, con una buena intención. Con una buena intención hace algo muy malo y se mete en problemas. Se mete directamente en la boca del lobo. Y eso me hace pensar en nosotros como cristianos, hermanos y hermanas. No podemos esperar ingenuamente que podemos obrar de una manera inapropiada, que podemos exponernos a situaciones difíciles que van a poner a prueba nuestra fe y nuestra integridad y pensar que no va a pasar nada. Tenga cuidado con quién anda. Tenga cuidado que mira. Tenga cuidado con las amistades que tiene. Tenga cuidado con las cosas que ve en la televisión, con las cosas que permite entrar por sus oídos. Tenga cuidado. No, yo soy cristiano, a mí no me va a pasar nada, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, el Espíritu Santo está conmigo. Ver estas cosas, no, pero Pedro no se imaginó que meterse en esa situación lo iba a llevar a traicionar a su mejor amigo, aquel que le había dado todo. Si usted se siente débil en algún área, huya de eso, resista, escape, váyase. Ningún texto, escúcheme bien, ningún texto nos invita a mantenernos
sin movernos, metidos en la tentación o a exponernos a ella. No hay texto alguno que te invite, no, métete en la tentación, que yo te voy a, lánzate, que yo te saco de esa. No, una cosa muy diferente es que Dios nos deje pasar por situaciones críticas y otra cosa es que usted voluntariamente y quizás de manera necia se exponga a cosas que no son buenas para usted. Pedro va a terminar, amigos, negando a Jesús. Ya, y escúcheme bien. No necesariamente usted tiene que negar a Jesús con sus palabras. Nuestros hechos hablan por nosotros. Nuestras acciones hablan por nosotros. El que usted no niegue a Cristo con la boca y esté aquí esta mañana, no quiere decir que en su vida privada usted pueda estar negando a Jesús, volteando su cara para otro lado, mirando para otro lado cuando Dios lo llama a usted a obedecer. Varias veces les he contado que estoy terminando el libro de Jeremías en mi lectura bíblica y varias veces el Señor dice, ¿cuántas veces les he hablado? Y ustedes simplemente me dan la espalda. Y ahora que están en la mala, quieren que yo los escuche. Amigos, tenemos que ser honestos. Pedro se ha metido en una situación compleja y ha terminado negando a Jesús. Ahora, no sabemos si Pedro se movió del fuego y huyó hacia otro lugar, pero hasta allá lo alcanza la situación en la que se metió. Y niega a Jesús 3 veces. Y arranca con algo un poco evasivo y luego pasa con algo enfático y luego termina de manera definitiva diciendo, no sé de qué está hablando usted. Y es que, hermanos y hermanas, nosotros somos como una esponja que solamente va a revelar su contenido cuando es sometida a presión. Cuando lo expriman a usted, ahí se va a dar cuenta que tiene por dentro. La siguiente pregunta que debemos hacernos es esta. ¿Has negado a Jesús alguna vez? ¿Lo estás negando ahora? ¿Estás evitando al Cristo? ¿Lo estás siguiendo de lejos y además estás siendo oportunista, tomando de Él lo que puedes tomar, pero no siguiéndolo, no abandonándote a Él? Bueno, Darrell Block sugiere que la negación de Pedro no es simplemente cobardía, sino una lucha existencial. Su vida como cristiano, como discípulo, está siendo puesta a prueba. Pero luego, amigos, sucede algo estremecedor. Creo que es la parte más dura de este pasaje. Y esto que pasa es esto. Entonces, el Señor se volvió y miró a Pedro. Yo no sé si alguien podría alguna vez soportar esta mirada en medio de la culpa tan brutal que puede estar sintiendo este hombre. Tanto amor derramado hacia este hombre y luego niega una y otra vez y luego Jesús lo mira a los ojos. Imagínense la mirada tan intensa a la distancia. Pedro no se ha ido lejos de Jesús. Muy lejos, tanto que él no lo pueda ver. Pero justo en el momento que él lo está negando por tercera vez, por última vez, mintiendo por tercera vez, Jesús lo mira. No sé qué pasó allá adentro, en el corazón de este hombre. Pero esa mirada, dice Leon Morris, no era para destruir a Pedro, sino para despertarlo. No fue para expresarle que Jesús tenía la razón ni para señalar lo malo que era. Quizás como un padre que ha visto a su hijo fracasar, lo mira a los ojos para hacerlo pensar de que no está acabado, para hacerlo pensar de que necesita ser consciente. Saben, a veces nosotros como cristianos somos muy optimistas. Esperamos mucho de nosotros mismos con orgullo. Pensamos que podemos ser firmes aún en la prueba más difícil, que lo que sea podemos hacer. Pedro era ese tipo de hombre y a través de la humillación y de la traición aprendió cuán débil era. Y allí está Pedro y dice el texto algo interesante.
la palabra con la que empezamos hoy. Pero él no se queda allí. Noten capítulo 22, versículo 62. Él está en medio de toda esta gente. Pudo haberse quedado allí, pero probablemente se dio cuenta de que estar en medio de los contradictores y disfrutando del calor del fuego de los contradictores, ese no era su lugar. Y desde allí Pedro sale, se va de allí, abandona ese grupo y se va a llorar con amargura, con desesperación, con agonía, continuamente. Y llora, pero amigos, algo que ustedes deben entender es que caer no es el final. Este no es el final de Pedro. La historia de Pedro no concluyó acá. Caer, hermanos y hermanas, fallar, no es el final de nuestra historia. Todos los días nosotros caemos, todos los días nosotros fallamos, pero no podemos quedarnos allí. Y aquí Pedro tiene que volver a empezar. Miren, yo no soy agricultor, mis amigos Benjamín y algunos de ustedes son agricultores. También, a pesar de que mi primera carrera es ingeniería, sé por regla de tres simple que ninguna semilla crece sobre el suelo duro. Se la llevan los pájaros, dice el texto, o crece sin mucha raíz. Todo agricultor sabe que tiene que quebrar el terreno para poder meter una semilla allí. El quebranto, hermanos y hermanas, la dificultad, la tristeza, la agonía en Dios prepara el terreno para sembrar nuevas semillas. Las pruebas, las dificultades, los momentos difíciles, las tristezas, las angustias, el dolor que a veces queremos evitar, probablemente es la forma en la que Dios está trabajando el terreno de tu corazón para poner nuevas cosas de manera que puedan florecer. De la tierra dura, orgullosa, necia, soberbia, no puede crecer nada porque está cerrado. Dios tiene que trabajar en nuestros corazones. Recuerden que una vez en el mismo pasaje más atrás, Jesús le va a decir a Pedro de que Satanás lo había pedido a él para sacudirlo como el trigo, ¿se acuerdan? Ahora llegó el momento, ese momento. Pedro falló y usted y yo vamos a fallar, eso lo compartimos con él. Y Pedro debe tomar la decisión de qué va a hacer. Él se va a llorar por la pérdida, se va a llorar la traición, se va a llorar la dificultad. Saben, yo tuve un periodo en mi vida, cuando estaba empezando en mi vida espiritual, hace muchos años ya, que tenía una mala costumbre. Cada vez que pecaba, me encerraba en mí mismo. Me encerraba a llorar mi propio pecado. Me encerraba a llorar lo imperfecto que yo era, que había caído otra vez en hacer lo que no quería hacer. Y podía durar, les digo la verdad, 2 o 3 días sin hablar con absolutamente nadie. Un día escapé evitando la iglesia y evitando los hermanos que me querían. Un día me fui a otra ciudad, la ciudad de mis padres, allá a caminar sobre la orilla del mar y a lamentarme de lo difícil que era ser cristiano. Pedro puede hacer lo mismo y usted puede hacer lo mismo, pero les aseguro que nada de eso va a solucionar la responsabilidad que usted tiene delante de Dios y la cara que tiene que darle a la circunstancia. Llorar, lamentarse, echar ayes porque debí haberlo hecho, debí haber hablado, debí. Todas las cosas que pasaron ya se quedaron atrás. Pedro no puede hacer que Jesús no sea entregado. Pedro no puede hacer ya que él no haya negado a Jesús 3 veces. Pero ahora que se ha dado cuenta de su error, tiene que tomar la decisión de levantarse y volver a empezar. Levantarse y continuar el camino. Si usted ha pecado, no salga corriendo. Si usted le está faltando a Dios, no lo siga de lejos, acérquese. Si usted es un hombre o una mujer con errores, con dificultades, con cosas que no ha cambiado, tenga el valor de esperar más de sí mismo. Levante su mirada a Cristo, que es quien perfecciona nuestra fe. Deje de pensar en sí mismo, en yoyarse. Yo.
tenemos que salir de nosotros mismos. Tenemos que buscar al Cristo, es el único que nos puede ayudar. Es el único que nos puede dar la fuerza para continuar el viaje. Caer no es el final. Caer no es el final, pero para algunos llega a ser el final. Uno de ellos hizo lo mismo. Con otras cosas, otra manera, Judas traicionó a Jesús y ¿qué hizo? Tomó su vida. No pudo con eso. Pero ¿saben qué? El texto nos dice algo. Pedro está completamente solo. ¿Cómo nosotros nos enteramos de lo que Pedro había hecho? ¿Cómo nosotros nos enteramos de las palabras? Bueno, Pedro hizo algo. Fue con la cara que tenía de culpa y le contó a sus hermanos. Le contó a Mateo y por eso Mateo lo registró. Le contó a sus discípulos, a sus hermanos, de cómo le había fallado al Señor. Fue y les contó, hermanos, pequé y no solamente una vez, pequé 3 veces. Negué al maestro, así como él me había dicho que lo iba a hacer y así lo hice. Los discípulos seguramente no lo abandonaron. Por el contrario, aparecen más adelante andando con él. Aislarse, comerse el dolor, pensar que el cristianismo es simplemente una isla donde yo vengo acá a la iglesia y me aíslo en mi pequeña silla, en mi pequeño mundo y no hablo con nadie y luego salgo y estoy bien con Dios. Amigos, eso es una idea completamente errada. El cristianismo no se vive en la individualidad. El cristianismo se vive en la comunidad, donde usted comparte su vida con otras personas, donde usted se da al trabajo de dejar de pensar en sus múltiples cosas y se da a ayudar a otro que probablemente está peor que usted. Ayudarnos unos a otros. Eso es lo que hace el cristianismo. Y ahora Pedro tiene que enfrentar el dolor de sus acciones. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer Pedro? Debe decidir si va a lamentarse o se va a levantar y va a caminar hacia adelante. Eso es lo que debe hacer Pedro. Y Pedro, con esa mirada de Cristo, Jesús lo restaura. Y esta historia no la van a volver ustedes a leer, porque este hombre es transformado por la gracia de Dios después de que se arrepiente y se vuelve al Señor. Pedro va a terminar, probablemente lo que dice la historia es cierto, lo que dice la tradición es cierta. Pedro es crucificado boca abajo. Porque cuando le dijeron, bueno, vamos a crucificar a Pedro, por favor, a mí no me van a crucificar como crucificaron a mi Señor. No soy digno de que me crucifiquen de esa manera. A mí crucifíquenme boca abajo si lo van a hacer. Y así murió Pedro. Es lo que dice la tradición. No iba a negar a Jesús otra vez. Ya había probado lo que significaba la restauración, la humildad. Caer no es el final. Si nosotros nos acercamos a Dios, Él se acercará a nosotros. Está cerca de nosotros. Él es el buen pastor que cuida de sus ovejas. Amigos, esto es una carrera larga. Esta no es una carrera de 100 metros, de caer y fallar y huir. No, esto es una carrera de muy larga distancia. Algunos nos va a tomar 30, 40, 50, 60, 70 años, no sé a qué edad Dios lo va a llamar a usted. Pero lo que Dios espera es que usted se levante cada vez que cae, se limpie las rodillas, los raspones, levante sus ojos a Cristo y continúe el camino. Este testimonio está acá. Y es curioso, hermanos, porque si quisiéramos pintar el cristianismo, quisiéramos describir el cristianismo como una historia de éxito, ¿no? Como algunas veces lo piensan. El cristianismo es para exitosos, para siempre, siempre en victoria. Siempre estamos bien, bendiciendo y para bendecir. Amigos, esa historia no estaría acá. Aunque esta historia es de fracaso, también tiene un componente muy grande de esperanza y de aliento para todos nosotros que todos los días caemos y a veces sobre nuestros mismos errores. Hoy les quiero invitar, queridos hermanos, a que si usted se mira a sí mismo, si mira a sí misma
y descubre que ha estado siguiendo a Jesús de lejos, se acerque. Número 2, si usted se da cuenta hoy día que está compartiendo con los contradictores del Cristo, exponiéndose a situaciones que no son buenas para su fe, levántese de ahí y salga de allí antes de que termine negando a Jesús. Levántese y salga de allí. Pero si usted, número 3, ya cayó, ya pecó, debe saber que la mirada de Cristo lo puede restaurar. Debe saber que la caída no es el final. Y debe saber que debe levantarse y volver a empezar. Espere de usted algo más. Dios lo está esperando. Oremos, amigos, y pidámosle a Dios fortaleza para que, como Él lo trazó, pongamos nuestros pies sobre sus pisadas. Para eso nos ha llamado. Dios mío, gracias Señor por darnos la oportunidad de encontrar siempre la mirada restauradora, la mirada de gracia, la mirada de misericordia